Pero menos mal que solamente perdimos como 5 minutos del ejercicio anterior. Bueno, ni siquiera es el ejercicio, el preámbulo anterior. Listo, entonces, bueno, todo esto ya lo acabamos de comentar. Básicamente, derivación implícita, entonces va a ser una estrategia para poder derivar funciones que se encuentran de manera implícita, es decir, que no han podido ser despejadas, como por ejemplo este caso que vimos acá con esta función, en la cual al intentar despejar la y, llegábamos a algo como y igual a 2 menos x al cuadrado sobre menos 2y al cuadrado más 4. Y a pesar de que aparentemente está despejada, en realidad no lo está porque este término también contiene la y. Para que estuviera despejada, acá en este término no debería estar la y. Entonces es una función implícita y a pesar de que intente hacer cualquier eh, artimaña, cualquier artilugio, cualquier cosa acá para poder despejar esta y, no lo voy a lograr. Entonces es una función que está condenada a ser implícita. Y nuestra derivación implícita justo lo que busca es una estrategia para poder obtener derivadas de este tipo de funciones. Para hacer eso, antes tenemos que entrenarnos un poquito con esto. Cuando yo tengo la derivada de una función y estoy derivando con respecto a la misma variable de la función, pues sencillamente aplico todas las reglas que hemos visto hasta hoy. Es decir, aplico la derivada y ya está. Si quisiera ser estricto, debería acá multiplicar por este operador, por el operador de, de x con respecto a lo que estoy derivando. Estoy derivando respecto a la x. Estoy derivando a x respecto a la x. Pero este operador actúa también como coeficiente y entonces de x que multiplica de x que divide se cancela y eso da 1. Entonces terminaría siendo 3x al cuadrado por 1, o sea 3x al cuadrado. Por eso nunca lo hacemos. No es necesario hacerlo, pero si quisiéramos ser estrictos, pues lo tendríamos que hacer así. Entonces, cuando estoy derivando respecto a la misma variable, pues se deja, sencillamente se deriva, se aplica las reglas de derivación que hemos visto con regla de la cadena y todo lo que quiera usted, o lo que quiera no, lo que sea necesario aplicar al ejercicio, pero se deriva y ya. Pero resulta que a veces no coinciden las variables, como en este caso. Necesito derivar la función y al cubo, pero con respecto a x. Ojo, si fuera respecto a y no habría ningún problema. Si yo tuviera que derivar de y al cubo con respecto a y, esto no tiene ningún lío. Esto simplemente es igual a 3y al cuadrado y ya está, se acabó. Pero en este caso tengo derivada de y al cubo, pero con respecto a x. ¿Cómo se hace? Pues entonces se aplica la derivación normalita, miren, 3y al cuadrado, 3y al cuadrado, pero mientras que acá tendría que multiplicar por de y con respecto a y, lo cual es 1 y no es necesario ponerlo, acá debo multiplicar por esta expresión. ¿Qué estoy multiplicando? ¿Qué estoy derivando? A una función que depende de y. Entonces por eso pongo diferencial de y. ¿Con respecto a quién? Con respecto a x. Y esto sí no se cancela. Esto sí no es de 1. No da 1, perdón. Entonces queda así. En realidad acá lo que estoy aplicando es regla de la cadena. Porque cuando aplico esta derivada acá, inicialmente estoy aplicando de y con respecto al, al mismo
y, derivada de y con respecto al mismo, acá se me fue la paloma acá con esta, no es de y con respecto a y. Estoy aplicando la derivada de la función original. A ver, acá necesito llegar a esta expresión. Este sí, efectivamente, sí es de y con respecto a y, que multiplica a el de y con respecto a x. Finalmente, lo que usted necesita es obtener la expresión de y en de x. Entonces, esto es lo que vamos a terminar despejando. Al aplicar acá regla de la cadena, lo que termino es despejando este de y en de x, pero por ahora, en este caso, no voy a despejar, sencillamente me queda así y ya, sino que ese es el que cuando yo tengo una ecuación, voy a utilizar todos estos elementos que están acá para luego agruparlos, factorizarlos y despejarlos. Entonces acá aparece este término que es la derivada, es en realidad aplicación de la regla de la cadena, es derivada de la función original que estoy trabajando con respecto a la variable que me están solicitando el ejercicio que derive. Entonces, visualizado en forma más práctica, esto lo puedo escribir como 3y al cuadrado, y este de y en de x, pues es el mismo y' que hemos venido trabajando, y es el que desconozco y es el que quiero conocer. Desconozco por ahora y es el que quiero conocer, el que luego voy a agrupar, voy a factorizar y voy a despejar. Entonces, eso cuando la variable no coincide. Si la variable coincide, no hay nada que hacer, es todo lo que hemos venido haciendo hasta antes de esta presentación, entonces no hay ningún problema. Pero cuando las variables no coinciden, hay que usar entonces regla de la cadena. Miremos otros ejemplitos por acá. Ahora, aplicando estos dos conceptos que acabamos de ver, apliquémoslo a esta expresión. Tenemos la derivada de una suma. Recuerden que la derivada de una suma es la suma de sus derivadas, así que esto es igual a la derivada con respecto a x de este primer término más la derivada con respecto a x de este segundo término. Este primer término no tiene ningún problema porque aquí estoy derivando con respecto a la misma variable. Aquí tengo derivada de x. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. 1, perfecto. Más, acá tengo la derivada de 3y, pero con respecto a x. Si fuera respecto de y, la respuesta es inmediata, esto es 3. Pero como es respecto de x, va a ser ese mismo 3, pero por la expresión de y en dx. Eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo. Que lo puedo escribir también como 1 más 3 de y en dx, se puede expresar como y'. 1 más 3y'. ¿Sí quedó entendido ahí lo que dice? Sí, señor. Listo. Este 3 porque es la derivada de 3y. Porque uno sí termina derivando ese término. Lo nuevo es que hay que multiplicar por el y'. ¿Cuándo? Cuando la variable no coincide. Cuando la variable no coincide. Esto todavía no es derivación implícita. Esto es simplemente regla de la cadena, pero aquí todavía no hemos despejado. Cuando tenga la posibilidad de despejar este y', ahí sí estaré aplicando derivación implícita. Esto es lo necesario para poder luego aplicar derivación implícita. O sea, esto es lo nuevo que me permite aplicarlo a una estrategia para poder hacer derivación implícita. El mismo ejercicio, miren que ahora para este nuevo ejercicio tengo la derivada de un producto. Entonces recordemos que la derivada de un producto me dicen que es la derivada de la primera, todo con respecto a x, vean. Entonces derivada con respecto a x de la primera función, que en este caso es x, por
la segunda función sin derivar, en este caso la segunda función es y al cuadrado, más la derivada de la segunda función sin la derivada de la segunda función, digo, derivada con respecto a x de esa segunda función por la primera función sin derivar. Listo, hasta ahí no hay problema. Acá tampoco hay problema porque es derivada de x respecto a x, esto da derivada de x, 1, como es respecto a x, no hay problema, y 1 por y al cuadrado, por este lado da y al cuadrado. Más, por este lado, x que multiplica la derivada de y al cuadrado es 2y. Pero ojo, no estoy derivando con respecto a y, estoy derivando es con respecto a x. Entonces debo multiplicar acá por y'. Y listo, ya me quedó que la derivada de este producto es igual a y al cuadrado que multiplica, perdón, más 2xy y'. Y listo. Y lo mismo si estuviéramos frente a un cociente. Entonces hay que mirar en qué momento se deriva normal, o sea, aplicamos el caso A, y en qué momento es necesario multiplicar por el operador y', que es cuando se nos presenten derivadas que no coincida la variable con el operador. Y listo, ya teniendo eso clarito, ya podemos aplicárselo a la estrategia que vamos a utilizar para derivación implícita. ¿Alguna duda hasta el momento? No, señor. Entonces, ahora sí, vamos a lo que es la estrategia. Lo primero es que vamos a partir de derivación implícita porque sea necesaria, no por gusto. Digamos, si la aplicamos cuando es innecesaria, igual el ejercicio nos va a quedar bien hecho, pero nos vamos a esforzar más de la cuenta de manera innecesaria. Entonces, cuando es necesaria, ¿y cuándo es necesaria? Como ya lo dijimos, cuando usted no puede despejar la y. Y si usted no puede despejar la y, en realidad tiene una función implícita y esa función implícita usted la visualiza es como una ecuación, un término, acá puede haber suma, resta, multiplicación, etcétera, igual a otro término. Entonces, en realidad usted lo que tiene es una ecuación. Recuerden que no todas las ecuaciones son funciones. Partimos del hecho de que esa ecuación sí representa una función. Entonces, la estrategia es, vamos a derivar ambas expresiones con respecto a x, ambos términos. Y al decir ambos términos, en realidad nos estamos refiriendo a todos los términos que hayan en esa ecuación, porque es que aquí pueden haber varios términos que se suman, que se restan, que se multiplican, etcétera, etcétera, y acá también. Entonces se trata de todos los términos que aparezcan por acá, todos, absolutamente todos, derivarlos con respecto a x. O respecto a y, no sé, eso depende del ejercicio, pero todos derivarlos respecto de la misma variable. Teniendo en cuenta lo que vimos allá del caso A o del caso B, nos van apareciendo los y'. Entonces por acá aparece, digamos que acá no aparece y', por acá sí aparece un y', por acá no aparece y', por acá aparece de nuevo un y'. Entonces después de que tenga eso, estos y' van a estar acompañados de algo. Los voy a eh, enviar todos al mismo lado. Uno decide hacia dónde los quiere tener. Digamos acá y' más acá pongamos un punto y acá un triángulo por y'. Y acá todo lo que no contiene y'. Una vez tengo eso, voy a factorizar. Ahí ya organicé. Ahora voy a factorizar ese y'. Me quedará en este caso igual a punto más triángulo. Y por acá otros términos, y finalmente después de factorizar, despejo y'. Y' es igual a este algo que esté por acá, dividido entre esto que esté por acá, que por ahora dijimos que era punto más triángulo. Objetivo de la derivación implícita, hallar y'. Entonces, de nuevo, ¿qué hago? No tengo función, sino tengo es una ecuación.
Derivo todos los términos que tengan esa ecuación respecto de la misma variable, teniendo en cuenta lo que vimos en la diapositiva anterior. Caso A, cuando la variable coincide. Caso B, cuando la variable no coincide. En este caso, cuando la variable no coincide es cuando me van a aparecer la necesidad de aplicar regla a la cadena y empiezan a aparecer las Y'. Algunos términos traerán Y', otros no. Después de que ya derivó todo, teniendo en cuenta estas dos reglitas, ahora va a asociar todo lo que tenga Y' para un lado, lo demás para el otro lado, va a factorizar ese Y', y una vez factorice ese Y', va a despejar ese Y', y ese es el objetivo. Eso es derivación implícita. Entonces eso está escrito acá en estos pasos. Todo respecto de Y', todo respecto de X, luego asociamos, factorizamos y despejamos. Miremoslo acá con un ejemplito. Pues acá tenemos esta expresión. Noten que es una ecuación. No tiene la forma de función, sino la forma de ecuación. Entonces, debo derivar todo respecto de Y'. Y acá aparece ya no una regla de estas cuatro, sino una recomendación. Es conveniente que como es una igualdad, recuerden que una igualdad tiene estos dos términos generales, izquierda-derecha, conviene que acá en la derecha, conviene, ojo, no es obligación, no es necesario, pero conviene que aquí solo haya números. Y no siempre es posible, pero conviene que acá solo haya número. ¿Por qué? Porque si es un número, pues eso es una constante, y la derivada de esa constante respecto de x va a ser 0. Entonces eso me va a facilitar el despeje. Si no lo hago así, no hay problema. También derivo, al final va a tener que aparecer este 0, pero me va a obligar a hacer un despeje. Entonces, acá tengo esa función, ya tiene acá una constante, voy a dejarla quietica y entonces empiezo a derivar cada uno de estos términos respecto de x. Entonces, este término, al derivarlo respecto de x, derivada de y al cubo respecto de x, más derivada de y al cuadrado respecto de x, menos derivada de 5y respecto de x, menos derivada de x al cuadrado respecto de x es igual a la derivada de menos 4 con respecto a x. Ese es este primer paso. Derivo todo con respecto a x. Bueno, todavía no he derivado, voy a derivar todo respecto de x. Entonces acá, teniendo en cuenta lo de caso A y caso B de la diapositiva anterior, acá, derivada de y al cubo respecto de x es igual a 3y al cuadrado por de y de x. Voy a llamarlo y', más cómodo para, para despejar, por y'. Más derivada de y al cuadrado con respecto a x. Es 2y, como no coinciden las variables, por y'. Menos derivada de 5y con respecto a x. Derivada de 5y es 5, pero como no coinciden las variables, por y'. Menos derivada de x al cuadrado respecto de x, 2x, y aquí no es necesario poner y' porque es que aquí sí coinciden las variables. Y esto es igual a derivada de menos 4 con respecto a x. Da 0, porque la derivada de una constante siempre es 0, independientemente de con respecto a qué lo esté derivando. Entonces, derivada de menos 4 respecto a x, 0. Derivada de menos 4 respecto a y, 0. Entonces, 0. Ahora, ya tengo los y' que necesito despejar. Mi objetivo va a ser despejar este y'. Entonces, necesito acá organizarlos primero, asociarlos, y luego factorizarlos y finalmente despejarlos. Entonces voy a dejar acá 3y al cuadrado más 2y, perdón que me comí acá la y', por y' más 2y
por y' menos 5y' es igual, este 2x que está negativo, lo sumo a ambos lados, se elimina de acá y me aparece acá positivo, igual a 2x. Ahora, acá es fácil visualizar la asociación, la factorización de y'. Aquí me queda y' factor de 3x al cuadrado más 2y menos 5. Eso es igual a 2x. Despejo y'. Y' va a ser igual a este 2x sobre 3y al cuadrado, 3x al cuadrado, eso es y, 3y al cuadrado, más 2y menos 5. Y este era mi objetivo, esto era lo que buscaba. Ya hice derivación implícita. ¿Listo? ¿Cómo la vieron? ¿Está bien? No hay quejas, Fácil, profesor, no hay quejas. fácil, ¿cierto? Es un procedimiento nuevo, no lo habíamos visto algo parecido, pero es fácil. Lo único que hay que tener en cuenta es eso del caso A, caso B de la diapositiva anterior. Y lo demás es despeje normalito, se convierte en algo más algebraico que cálculo. Bueno, vamos a otro ejemplito. ¿Ya tomaron pantallazo? Sí, señor. Listo. Ese es un mismo ejercicio explicado ahí paso a paso. Listo. Miremos acá otro caso. Entonces, se dan cuenta acá, de nuevo tengo una ecuación, no una función. Este caso es importante porque este sí es posible despejarlo. Vamos a hacerlo de las dos maneras para comprobar que la respuesta es la misma. Primero vamos a hacerlo por derivación implícita normal y luego lo vamos a hacer acá contrastándolo con derivación explícita. Derivación explícita, pues sencillamente tenemos acá x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Mi objetivo es despejar y, así que podríamos decir que y es igual a la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. Y en términos de, acomodando esto para derivar, pues esto me quedaría y igual a 25 menos x al cuadrado todo a la 1 medio. Y acá sencillamente aplica una regla de la cadena donde u es 25 menos x al cuadrado, entonces tendría que esto es y igual a u a la menos, perdón, a la 1 medio, u a la 1 medio. Por tanto, su derivada va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de u, que es la derivada de u a la 1 medio, por u'. Ahora, como ya tengo, para poder hacer esto, pues debo haber identificado quién es u. U es 25 menos x al cuadrado, por tanto, u' es igual a menos 2x. Teniendo esto, lo reemplazo acá y me queda que y' es igual a 1 sobre 2 raíz de u. Sobre 2 raíz de u, o sea, 25 menos x al cuadrado, todo por u', pero u' tenemos que es, ¿cuánto nos dio u'? 2x, menos 2x. Finalmente nos queda acá que y' es igual a menos 2x sobre 2 raíz de 25 menos x al cuadrado. Este 2 acá se puede cancelar. Y terminaríamos teniendo acá y' igual a menos x sobre raíz de 25 menos x al cuadrado. Esto que acabé de hacer es derivación explícita. Todo esto es explícito, porque ¿qué hice? Despejé la y, y una vez despejé la y, apliqué lo que era necesario, porque acá ya no hay una receta única.
¿Qué es necesario en este caso? Pues aplicar regla a la cadena y transformar esto en función potencial. Entonces, despejé y derivé. O sea, esto es derivación explícita. Explícita. Ahora vamos a hacerlo implícita. Termina siendo incluso hasta más sencillo. Por derivación implícita lo que vamos a hacer es derivar todo respecto a x. Entonces voy a tener acá derivada con respecto a x de quién? De x al cuadrado más derivada con respecto a x de y al cuadrado igual a derivada con respecto a x de 25. Derivada de x al cuadrado con respecto a x, esto me da 2x y ya. No hay nada que hacerle porque las variables coinciden. Más derivada de y al cuadrado respecto a x. Esto da 2y, pero como las variables no coinciden, por y'. Igual a derivada de 25 con respecto a lo que sea, va a dar 0. Ahora solo me quedó un y'. Entonces acá sencillamente 2y por y' es igual, este 2x voy a trasladarlo para el otro lado y entonces lo único que tengo que hacer es restarlo acá. Si lo resto acá, también queda restado acá. Entonces queda acá negativo, menos 2x. Ahora sencillamente decimos que y' es igual a menos 2x sobre 2y. Ahora si se dan cuenta, de nuevo acá se cancela esto y me da que y' es igual a menos x sobre y. Entonces concluimos eso. Y' es igual a menos x sobre y. ¿Se parecen? No se parecen, ¿cierto? ¿Por qué no se parecen? Si debe ser lo mismo. Pues resulta que es que acá tengo y. Pero si usted se da cuenta, y, al despejar y acá de esta expresión, y es justo 25 menos raíz de x al cuadrado. Así que si usted llega hasta acá y puede despejar y, pues entonces le queda automáticamente y' igual a menos x sobre ese y, pero es que ese y es la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. Y ahora sí son idénticos. Sin embargo, esto en realidad no se hace. ¿Por qué? Porque para poder pasar de acá a acá fue porque conocía y. Si usted conoce y, usted no se puede hacer derivación implícita. Usted hace derivación explícita, o sea, se va por este camino. En la vida real, cuando usted está frente a derivación implícita, es porque no conoce y. Entonces lo dejaría acá y ya está, y está bien. Usted diría y' es igual a menos x sobre y punto, y no habría forma de despejar y. Entonces, hasta acá derivación implícita bien. Este ejemplo lo que permite es ver que sí coincide, que sí funciona, que la derivación implícita sí es válida. ¿Ah? En este caso, como pude reemplazar, nos dimos cuenta que yéndonos por derivación implícita o yéndonos por derivación explícita, nos daba lo mismo. ¿Listo? Pero obviamente, si usted tiene las dos alternativas, pues se va por derivación explícita. Pero porque la implícita, pues es para cuando toque. ¿Y cuándo toca? Cuando usted no puede despejar la y. ¿Sí queda clara esa parte? Señor. Listos. ¿Ya tomaron pantallazo? Acá está este ejercicio. Ahora miremos qué es lo que nos piden para este caso. Primera y segunda derivada evaluada en el punto menos 3,4. En este caso, pues sencillamente es una aplicación de la derivación implícita. Nos están pidiendo derivarla y evaluarla en el punto. Entonces hago la derivada. Para hallar esa derivada necesariamente tengo que aplicar derivación implícita. Ya llegamos, ¿vea? Y quedamos ahí. No nos vamos a poner a despejar y porque es que si pudiéramos hacerlo, pues no necesitaríamos derivación implícita. Y una vez tengo esto, pues como me están pidiendo que evalúe la primera derivada en el punto menos 3,4, pues sencillamente acá hago el reemplazo. Menos la x la reemplazo por el menos 3 y la y la reemplazo por el 4
Una vez tengo eso, ley de signos, menos por menos más, esto se convierte en 3/4 positivo. Esto es lo que nos pide en realidad este ejercicio con la primera parte, la primera derivada. Y luego me dice, ¿y la segunda derivada? Resulta que ese es el tema que viene a continuación, derivadas sucesivas o derivadas de orden superior. Pero sencillamente la segunda derivada no es más que la derivada de la primera derivada. Entonces usted tiene f de x, la función sin derivar. Luego usted la deriva la primera vez, f' de x, primera derivada. Si usted deriva a la primera derivada, tiene lo que llamamos la segunda derivada. Listo. Entonces, nosotros ya tenemos la primera derivada, que es x sobre y. Entonces, si derivamos ahora, derivada con respecto a x, ¿de quién? De la primera derivada. ¿Y quién es la primera derivada? Menos x sobre y. Pues ahí tenemos lo que es la segunda derivada. Aplicamos todo lo que sabemos en este momento de derivadas. Por ejemplo, este menos actúa como un múltiplo constante menos 1 y lo sacamos de la derivada, de tal manera que nos queda derivada respecto a x de x sobre y. Y ahora acá tengo que aplicar la derivada de un cociente y además tengo que aplicar derivación implícita. Entonces esto me quedaría menos la derivada de x, que es 1, por y sin derivar, menos la derivada de y, que es 1, pero como no coincide, porque respecto a x me queda 1 por y', eso es la derivada de y, por la primera sin derivar, o sea, por x, y todo sobre la segunda sin derivar al cuadrado. Hecho eso, pues acá menos 1 por y, o sea, da menos y, acá menos x por y' sobre y al cuadrado. Y acá lo único nuevo es que cuando me queda acá este y', pues y' sí lo conozco, porque véanlo acá, y' es x sobre y. Entonces esto me queda igual a menos y menos x que multiplica a y', pero es que y' es menos x sobre y todo sobre y al cuadrado. Arreglando eso acá, haciendo los, las operaciones indicadas, me queda menos y. Por este lado me queda menos por menos más x al cuadrado sobre y todo sobre y al cuadrado. Acá en este caso podemos decir, esto es como si fuera menos y sobre 1, así que podríamos decir que esto es igual a menos y al cuadrado menos x al cuadrado sobre y todo sobre este y al cuadrado. Y una vez estoy acá, ¿sí? Menos por menos no da más. Sí, claro que sí. ¿De dónde? Menos x por menos x. No Ah, sí, es sí. Sí, 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 sí. Ahí no me comí ese signo, sí. Menos y más y al cuadrado. Entonces acá menos y por, esto sí da menos y al cuadrado y acá se da más x al cuadrado. Gracias. Sí, eso sí, ahí tenía la razón. Y ahora aplicamos ahí regla la oreja. Este y al cuadrado lo puedo ver como y al cuadrado sobre 1 para que me quede así. Y al cuadrado sobre 1 para que me quede 1 por esta expresión, menos y al cuadrado más x al cuadrado, eso es 1 por este término, sobre y por y al cuadrado. Y y por y al cuadrado es y al cubo. Listo. Esa sería la expresión de la segunda derivada. ¿Qué fue la segunda derivada? Derivar a la primera derivada. Como ya conocía la primera derivada, le apliqué todo lo que sabemos sobre derivación, tanto implícita como explícita, y obtuve la segunda derivada. Me están diciendo que la evalúe en el punto menos 3,4. Ah, bueno, pues reemplazo. Ahora reemplazo la y por ese 4. Entonces, menos el 4 al cuadrado más x, que es en este caso menos 3 al cuadrado sobre, de nuevo, la y al cubo, que es 4 al cubo.
y ya lo demás es pedirle a la calculadora que haga esta operación. Por ejemplo, acá va a ser 16 menos 16, 16 al cuadrado, 4 al cuadrado, 16, pero como es por el menos y el menos está por fuera, entonces menos 16, acá menos 3 al cuadrado da 9, positivo, entonces menos 16 más 9, eso da mm, menos 7, sí, menos, sí, menos 7 y abajo da 16. Profe, ahí no era el cubo. Ay, sí, señor, sí, este es el cubo. O sea, eso es 30 y... no, 64. 64, sí, señor. Listo. Listo. Desde acá pudimos habernos ahorrado toda esta parte, lo hice ahí como para ir recordando todas esas cosas que tenemos que tener en cuenta en el tema del cálculo, pero usted de acá pudo haber hecho reemplazo y le hubiese dado mucho más rápido. ¿Por qué? Porque usted ya conoce y' en términos numéricos reemplazado por estos valores, por menos 3 y 4, usted ya sabe que y' es 3 cuartos, entonces usted pudo haber hecho acá, reemplazo la y por el 4, entonces pudo haber dicho esto es igual a menos 4 menos x vale menos 3, que multiplica y'. Y' ya lo tengo en términos numéricos para estos valores, es 3 cuartos. Y todo sobre, en este caso y al cuadrado, o sea 4 al cuadrado. Y ahí ya se lo hubiésemos dejado a la calculadora. Entonces, vamos a ver hecho desde ahí. En este caso, menos por menos más, acá me daría menos 4 más 9 cuartos y todo sobre 16. Bueno, y ahí ustedes lo continúan ahí. Es sencillamente otra alternativa. Pues puede haber reemplazado acá o se va, termina de resolver algebraicamente todo y al final reemplaza. Cualquiera de las dos opciones pues debe conducirle a la misma respuesta. Lo importante acá era en realidad aplicar la derivación implícita. Acá en el primer caso aplicamos derivación implícita para y al cuadrado, y en el segundo caso fue muy importante porque le aplicamos derivación implícita para un cociente. Digamos que esto fue como la parte más importante acá en la segunda derivada, que tuvimos que aplicar las reglas de derivación más la derivación implícita para poder hallar esta derivada y llegar hasta acá. Ya de ahí en adelante no es, digamos, no es parte de derivación implícita, es sencillamente aplicarle lo visto de funciones a este caso. Vamos a ver por acá otro ejemplito. Bueno, este es exactamente el mismo ejercicio. Ahora, este sí es nuevo, tengo la derivada de, aquí está la ecuación. Noten que despejar acá no parece muy cómodo, entonces vamos a derivar. Primero que todo, pues deshacemos este paréntesis, nos queda esta expresión. Seguimos la recomendación de cuadrar de dejar acá un número. En este caso el número era 0, pero no es obligatorio, pero digamos que se siguió esa recomendación. Finalmente la derivada de 0 sigue siendo 0. Y derivamos acá término a término. Esto es 4x al cubo. Ojo que acá es un producto, entonces hay que aplicar la derivada de un producto, derivada de la primera, que es 2x por la segunda, sin derivar, ya al cuadrado, más derivada de la segunda, que es 2y por y', por la primera sin derivar, x al cuadrado. Recuerden que eso se puede expresar de cualquier combinación, u por b, u' por b, más b' por u. En ese caso está expresado como u por b' más b por u'. Da lo mismo porque es ley conmutativa. ¿Listo?
Una vez tengo eso, pues acá tengo el valor que necesito despejar. Ah, esto es igual a la derivada de 0, que es 0. Y acá tengo los términos que necesito despejar. Entonces, agrupo, factorizo y despejo. Y esto es lo que estaba buscando. Este es Y'. Listo, ahí como para que quede más mecanizado este tema. Más ejercicios ahora para hacerlos de una forma más rápida. 6x menos 2y igual a 0. Está en forma explícita. Derivo respecto de x, me da 6. Respecto de y, me da 2. Pero como no estoy derivando respecto a la misma variable, entonces 2 por y', despejo y', y y' es igual a 3. Esta era una función que bien pude haberla hecho de forma explícita. Primero despejando, perdón. Me hubiese quedado en ese caso que y es igual a 6x sobre 2, o sea, a 3x. En ese caso, después de que usted ya la tiene en forma explícita, la derivada es inmediata. Derivada de 3x es 3. ¿Sí? Si usted tiene la función de manera explícita, no lo piense dos veces, ese es el camino más rápido. Acá tengo otra ecuación. También es posible acá aplicar la derivación explícita. Yo podría decir acá que y es igual a la raíz cuadrada de 7 menos x al cuadrado. Por tanto, y' sería igual acá a menos 2x sobre la raíz de 7 menos x al cuadrado. Este 2 se cancelaría acá con este 2 que aparece. Menos x sobre raíz de 7 menos x al cuadrado. Listo. Esto fue de forma explícita, pero si lo hacemos por forma implícita, pues derivo. Derivada de 2x respecto de x da 2x. Derivada de 2x, perdón, de x al cuadrado respecto a x da 2x. Más derivada de y al cuadrado respecto de x es 2y por y'. Menos la derivada de 0 es 0. Más, igual a la derivada de 0, que sigue siendo 0. Despejo acá y', y y' me da igual a menos 2x sobre 2y. Este se cancela y me quedó menos x sobre y. Y ahí ya la debería dejar. Lo que pasa es que para este caso particular, que era fácilmente despejable la y, pues yo sé que y es 7 menos x al cuadrado. Por eso termina dándole menos x sobre la raíz de 7 menos x al cuadrado, que es lo mismo que tenía acá. Pero pues acá por este lado estamos reforzando lo que es la derivación implícita, que es el tema nuevo. Bueno, esta es para una función trigonométrica, voy a dejarla ahí para que alcancemos a trabajar derivadas de orden superior. Cuando hablamos de derivadas sucesivas o derivadas de orden superior, pues básicamente lo que hablamos es de derivar a una derivada. Como la derivada de una función es una función, pues esa nueva función también puede ser derivable, y así sucesivamente. Hablamos de y' para la primera derivada, y' para la segunda derivada, y con 3 comillitas para la tercera derivada, y a partir de ahí dejamos de utilizar la notación prima y empezamos a utilizar esta notación. Por ejemplo, para la cuarta, lo que hacemos es entre paréntesis poner el 4 y así sucesivamente hasta que llegamos a la derivada enésima. Y entre paréntesis esa n, ojo porque no le pones de paréntesis va a quedar y a la n, que eso es una función potencial. Entonces es importante poner ese n entre paréntesis. Eso es solo notación por ahora. Y entonces miremos básicamente cómo funciona esa derivada de orden superior. Aquí tengo una primera función, voy a hallar su primera derivada, en este caso 6x al cuadrado menos 30x más 36 más 0. Entonces desaparece y pasamos de una función cúbica a una nueva función que es la derivada de la anterior. Pero esto es una nueva función cuadrática. Voy a volver a derivar, o sea, voy a derivar a la derivada, es decir, segunda derivada. En este caso me daría
12x menos 30 más 0. Desaparece este término y ahora me queda una nueva función que también es derivable. Al derivar a esta derivada, pues me va a quedar derivada de 12x, 12, menos la derivada de 30 que es 0. Ese 0 no hace mella. Y ahora si quiero hallar la cuarta derivada, pues estaría derivando a este término. Y la derivada de esto, que es una constante, es 0. Entonces llegamos a 0. Si quiero sacar otra derivada, por ejemplo la derivada número 5 para este caso, de x, pues esa es la derivada de 0. Y la derivada de 0 sigue siendo 0. Entonces, a partir de este momento, todas las derivadas que usted quiera hallarle a esta expresión van a ser todas 0. Conclusión, si yo tengo una función polinómica, esas funciones polinómicas en algún momento va a llegar a ser 0 su derivada, en algún momento. ¿En qué momento depende? Mire, esta era una función cúbica y se volvió 0 en la derivada número 4. Entonces, si tengo una función de grado n, f a la n, note que aquí voy a quitar el paréntesis, y voy a hallar su derivada, esta se hará 0 cuando esté en la derivada n más 1. Ahí se hará 0. Es una función de grado 3, una función cúbica, se hará 0 en la cuarta derivada. Una función de grado 5 se hará 0 en la sexta derivada. Una función cuadrática se hará 0 en la tercera derivada y así sucesivamente. Pero, ojo, no es para todas las funciones, es para las funciones polinómicas, o sea, de este estilo. Miremos un caso de una función que claramente no se va a ir a 0. Mire, por ejemplo, esta. Función f de x igual a seno de x al cuadrado. Primera derivada, aplicando regla de la cadena, la primera derivada es igual al coseno de x al cuadrado por la derivada interna, o sea, por 2x. En este momento, si aplico la segunda derivada, me queda la derivada de un producto, de este producto, del producto de 2x por coseno de x al cuadrado. Derivada de la primera, que es 2, por la segunda sin derivar, coseno de x al cuadrado, menos derivada de la segunda, que va a ser igual a menos el seno de x al cuadrado por su derivada interna, que va a ser 2x, multiplicado por esta función sin derivar, o sea, por 2x. Finalmente termina 2x por 2x, da 4x al cuadrado, por menos el seno de x al cuadrado, pues acá me queda esta expresión. Y apenas voy en la segunda derivada. Si voy allá a la tercera derivada, entonces ahora tengo acá derivada de esto, que es una función normalita multiplicada por una constante, menos la derivada de otro producto. O sea que acá me van a aparecer de nuevo otros dos términos. Y ya voy a pasar aquí a 3 términos. Y aquí están. Nos vamos ahora. Acá por esta regla de la cadena nos quedan 2 términos y acá otros 2 términos. O sea, ya vamos en 4 términos. Si hago la cuarta derivada, pues esto sigue creciendo. O sea, claramente usted se da cuenta que esto no va para ningún cero. Esto va, cada vez se va complicando más. Entonces, no todas las derivadas de orden superior llegan a cero. Solo las polinómicas. Las demás, algunas llegan a cero, no por casualidad. Otras se van cada vez complicando más. Otras se vuelven periódicas. Vamos a ver ahorita un caso de una que se vuelve periódica, que vuelve a dar lo mismo, y así sucesivamente. Derivada cuarta, vea cómo se va esto volviendo más complejo y así sucesivamente. Algunos casos es posible que la derivada empiece a generar un patrón y usted puede descubrir el patrón y a ese patrón lo vamos a llamar la enésima derivada o la derivada enésima. Pero no todas las funciones, de hecho son muy poquitas a las que se les puede encontrar ese patrón. Aquí hay un casito de uno que es muy fácil, se le puede encontrar el patrón. Por ejemplo, tengo la función f de x igual a 1 sobre x. Su primera derivada, pues menos 1 sobre x al cuadrado. Si ahora derivo a esta nueva función, o sea, voy a su tercera derivada, su segunda derivada, perdón, pues es igual
a 2 sobre x al cubo positivo. Si derivo esto, ahora me va a quedar menos 6 sobre x a la 4. Y así sucesivamente. Entonces acá empieza a aparecer un patrón. Primer patrón, los signos se van alternando. Primera derivada, signo negativo. Primera derivada, signo negativo. Segunda derivada, signo positivo, que no es necesario ponerlo. Tercera derivada, signo negativo. Cuarta derivada, se supone que voy a tener signo positivo. Entonces, con el signo ya empiezo a tener ahí una alternancia. Entonces, eso lo podemos expresar matemáticamente de esta manera. Menos 1 elevado a la n. ¿Qué pasa cuando n es impar? Si n es impar, entonces menos 1 a la n es menos 1. Y como el 1 no le hace nada a lo que tenga acá en el paréntesis, pues lo que hace es que me pone el signo menos. Acá. Cuando esto sea impar. 1, entonces negativo. 3, entonces negativo. Pero cuando n es par, menos 1 se convierte en más 1. Y lo que me interesa ahí es el signo. Entonces tengo el cambio de signo. Cuando es primera derivada, menos 1 a la 1 da menos 1. Cuando es segunda derivada, menos 1 al cuadrado da 1 positivo. Cuando es tercera derivada, menos 1 al cubo da menos 1. Cuando es cuarta derivada, menos 1 a la 4 da más 1. Entonces, esa primera partecita ya la podemos ver ahí para lo que es el signo. Menos 1 a la n. Si fuera al contrario, si fuera, por ejemplo, que la primera derivada me diera positivo, la segunda me diera negativo, la tercera me diera positivo y la cuarta me diera negativo, muy parecido a este, pero entonces ahora necesitamos modificar esto y en ese caso sería el menos 1 a la n más 1. De tal manera que cuando esté primera derivada, entonces va a ser menos 1 a la primera derivada, o sea, 1 más 1, queda menos 1 al cuadrado, o sea, 1 positivo. Segunda derivada, entonces menos 1 a la 2 más 1, o sea, menos 1 a la 3, o sea, menos 1. Y así sucesivamente. Entonces, si es impar negativo y par positivo, entonces la expresión es menos 1 a la n. Pero si tengo impar positivo, par negativo, entonces la expresión que me permite representar eso es menos 1 a la n más 1. Esto cuando en las derivadas enésimas se van alternando los signos. Entonces, esta expresión me ayuda a visualizar de manera general ese patrón de alternancia de signos. Pues eso ocurre por acá. Otra cosa que notamos que ocurre, miren acá el tema de los numeradores a partir de la primera derivada. Primera derivada tiene numerador 1. Segunda derivada tiene numerador 2. Pero ese 2 es posible expresarlo como 2 por 1. Tercera derivada tiene por numerador el número 6, pero ese 6 es posible expresarlo como 3 por 2 por 1. Ahora, esto me lleva a pensar a mí que la cuarta derivada, la quinta derivada, la cuarta derivada va a tener por número, mire el patrón, 2 por 1, 28. A ver, 4, 6, entonces 4 4, por 3 por 2 por 1. 3 por 4, 12 por 2, 24. Y que la quinta derivada tendría por valor 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, o sea, 5 por 24, o sea, 120. Entonces ya encontramos un patrón para el numerador. A esto que estoy haciendo acá se le denomina factorial. Esto es 1 factorial
esto es 2 factorial, esto es 3 factorial, esto es 4 factorial y esto es 5 factorial. ¿Qué es n factorial? N factorial en general, n factorial que se simboliza de esta manera, representa el producto n por n menos 1 por n menos 2, así sucesivamente, vamos a decir acá, por n menos, bueno, por 1 finalmente acá, porque no puedo, quedaría por n menos n más 1, o sea, por 1. Disminuyendo de 1 en 1 hasta 1. Es importante ese criterio, termina en 1, porque si usted siguiera hacia allá, pasaría por el 0 y anularía todo. Entonces, n factorial terminaría siendo 0 en todos los casos. Entonces, llega hasta el 1. Entonces, pasaría eso. ¿Listo? Esa es la expresión n factorial. Entonces, ya para este caso llevo dos cositas. Ya tengo el patrón del signo, que es menos 1 a la n, ya tengo el patrón del numerador. En el numerador sé que va n factorial. Si es primera derivada, pues es 1. Si es segunda derivada, 2 factorial. Si es tercera derivada, 3 factorial. Si es cuarta derivada, 4 factorial y así sucesivamente. Por último, vamos a ver el denominador. En todos está la x elevada a la algo. X a la algo. ¿Y qué es ese algo? Cuando es primera derivada, derivada 1, exponente 2. Derivada 2, exponente 3. Derivada 3, exponente 4. Derivada 4, exponente 5. Derivada 5, exponente 6. Así que esto es igual a x a la n más 1. Y en este caso, a esto que tenemos acá le denominamos la fórmula de la enésima derivada. Y es importantísimo, porque si a alguien se le ocurre a usted decirle, necesito para esta función hallar la derivada, digamos, vamos a poner un número bien raro, la derivada número 20 por ahora. Necesito la derivada número 20 para esta función. ¿Cómo lo hacemos? Pues en vez de empezar primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, así hasta 19, 20. Usted, conociendo la fórmula de la derivada enésima, usted automáticamente va a decir, ah, pues esto va a ser igual a menos 1 a la 20. Ya sabe, con eso ya tengo el signo, ya sé que el signo va a ser positivo, que multiplica a n, o sea, a 20 factorial. Eso sí es un número que ni la calculadora lo va a entregar porque es muy grande, 20 por 19 por 18 por 17, entonces va a preferible dejarlo así como está, 20 factorial, y todo dividido entre x a la 20 más 1. O sea, resumiendo, signo va a ser positivo. Esto va a ser 20 factorial sobre x a la 21. Y esta es la derivada número 20 de esta expresión. Y llego de inmediato, sin haberlo tenido que hacer 20 veces su derivada. La buena noticia es eso, que facilita mucho el trabajo para derivadas muy superiores. Acá, por ejemplo, a usted se le podría ocurrir allá la derivada número 1550. Diría alguien que no haya visto este tema, diría, uy, pero ese profesor manda el valor. ¿Va a pretender que hagamos 1550 derivadas para un solo punto? No, es que tenía la fórmula de la derivada enésima, solo era un reemplacito y ya. Pues la buena noticia es que facilita mucho trabajos de derivadas de orden superior. La mala noticia es que, lamentablemente, muy pocas funciones permiten eh, encontrarse el patrón a su derivada, es decir, encontrar la derivada enésima, que es esto. ¿Listos? Miremos ahora este caso. Función e a la menos 2x. Primera derivada, e a la menos 2x por la derivada de menos 2x, que es menos 2. Segunda derivada, vamos a derivar esto. Es igual a menos 2 por la derivada de e a la menos 2x, que ya la tenemos,
O sea que termina siendo 4e a la menos 2x. Tercera derivada, la derivada de esta expresión, que es igual a esa misma expresión que multiplica la derivada interna, es decir, al menos 2, y ya está en menos 8x. Ahí ya con esas tres es suficiente para encontrar el patrón. Miren que en primer lugar se está alternando el signo, menos, más, menos. Y además se está alternando igual que en el caso anterior, impar negativo, par positivo. Entonces ya sé que el primer término para la derivada enésima para esta función va a ser igual a menos 1 a la n. Acá aparece 2, 4, 8. Esa es la expresión de 2 a la n. Porque acá está 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. Entonces aquí tengo 2 a la n. Y todas tienen e a la menos 2x. Ahora, como acá tengo menos 1 a la n y acá tengo 2 a la n, si usted tiene a la n que multiplica a b a la n, pues usted puede expresar eso como a por b a la n. Así que acá menos 1 por 2, eso da menos 2 a la n por e a la menos 2x. Y esta sería la expresión de la derivada enésima para este caso. Es el patrón, ahí se alcanzó a encontrar el patrón. Es una de esas funciones cuyo patrón no era difícil de encontrar. ¿Alguna pregunta? Uy, dejé de compartir. Sí, señor. Aquí algo maniobré mal. Listo, ya estoy compartiendo de nuevo, ¿cierto? Sí, señor. Listos. Y entonces vamos a la siguiente. Bueno, esta la voy a dejar pasar por alto porque creo que quedan 10 minutos y no alcanzamos a ver al menos L'Hopital. Vamos a ir a L'Hopital. Aquí hay más casos en los que era posible encontrar el patrón. Entonces es bueno que ustedes entrenen ahí con el tema tanto de encontrar el patrón como de aplicar el patrón. Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos el patrón para esta derivada. Entonces vamos a decir que conociendo ese patrón, le están pidiendo acá la derivada número 10. Entonces necesitamos f10 del logaritmo natural de x. Entonces, como conozco el patrón, pues esto va a ser igual a menos 1 a la 10 menos 1, o sea, a la 9, y automáticamente yo sé que eso se traduce en menos 1, que multiplica a n menos 1 factorial. Y como estoy hablando de la derivada de 10, o sea, a 9 factorial, sobre x a la n, o sea, x a la 10. Finalmente, menos 1 a la 9, eso da menos, signo menos. 9 factorial sobre x a la 10. Entonces, tener la habilidad de encontrar el patrón cuando es posible, pero también tener la habilidad de aplicar el patrón cuando se lo den. En este caso, eso es lo más fácil, aplicar el patrón cuando lo den, pero pues tiene que usted haber hecho al menos 2 ejercicios para que se sienta con confianza de aplicar ese patrón. Entonces ahí les quedan estos ejercicios para que lo visualicen. Esta de la derivada de la función inversa voy a pasarla por alto porque no alcanzamos a ver esto. ¿Por qué lo paso por alto sin que me dé ningún cargo de conciencia? Por el tema del tiempo. Porque es solo una alternativa. Ustedes ya tienen la forma de las derivadas de cualquier función. Digamos, si tienen la fórmula y además con regla de la cadena simplemente lo aplica ya. Entonces esto es una alternativa para poder hallar la derivada de una función inversa cuando conoce la derivada de la función directa. Y el caso principal está dado, por ejemplo, para las funciones trigonométricas. En este caso, por ejemplo, la función seno. Si uno tiene la función seno inversa de x, que ya vimos que era igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado,
Entonces, como si yo tengo la función y igual al seno inverso de x, como mediante esta estrategia, que es que la derivada de la función inversa es igual a 1 sobre la derivada de la otra función. Estas dos funciones son inversas mutuamente. Si f es inversa de, si g es inversa de f, pues f es inversa de g. Entonces, si yo conozco esta derivada, pues 1 sobre esa derivada me da la derivada de su función inversa. Esa es la estrategia. Entonces acá tengo y igual al seno inverso de x, despejo x, ese es mi objetivo, porque acá necesito tener x', o sea, esto. Entonces necesito conocer y', pero para conocer y' necesito conocer x'. Entonces despejo x. ¿Cómo se despeja? Con la función inversa a la que tengo. Tengo el seno inverso. La función inversa al seno inverso es el seno. Entonces saco el seno a ambos lados. Por acá me queda seno de y. Por acá me queda seno del seno inverso. Pues eso me da x. Ya me quedó x. Si ya tengo x, factorizo x. Y además, al factorizar, pues entonces me queda, perdón, al derivar, me queda entonces, al aplicar esta función, esta expresión, me queda que y' es igual a 1 sobre x', y x' era, en este caso, coseno de y. Y hasta ahí ya llegaría a 1. Lo que pasa es que para este caso, que es trigonometría, al aplicar esta identidad trigonométrica, puedo convertir el coseno de y en función del seno y me queda de esta manera. ¿Y para qué me sirve eso? Pues porque si tengo seno al cuadrado de y, cuando yo ya conozco que x es el seno de y, pues este seno de x seno al cuadrado de y es en últimas x al cuadrado. Entonces, me permite pasar a la expresión que ya conocíamos previamente. 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Pues para eso es esta diapositiva. Entonces, ahí la comento, pero luego la revisan. Recuerden que en la próxima semana, el próximo sábado, pues pueden ustedes volver a este tema. Lo traen como pregunta y, y y podemos aclarar aquí lo que pasamos por alto. 5 minuticos para el hospital. Realmente sí es posible en 5 minutos ver el hospital. Dejemos esto que no tiene tanto trabajo. L'Hopital. L'Hopital básicamente es una herramienta, es una estrategia, perdón, que me da las derivadas para hallar límites, pero para no todos los límites, para los límites de la forma f de x sobre g de x, cuando este límite le da la indeterminación 0 sobre 0, o cuando usted tiene el límite cuando x tiende a infinito, lo mismo de f de x sobre g de x, y este límite le da indeterminado de la forma infinito sobre infinito. Solo se aplica para estos dos casos de manera directa. ¿Por qué la aclaración? Porque sí aplica para otros casos, pero de manera indirecta. Por ejemplo, recuerden que cuando vimos límites, vimos una indeterminación, por ejemplo, del tipo 0 por infinito, y vimos una indeterminación de tipo infinito menos infinito. Esta indeterminación del tipo 0 por infinito se puede transformar a la indeterminación 0 sobre 0, o se puede transformar a la indeterminación infinito sobre infinito. Después de que usted ya la tiene acá, en estas indeterminaciones, ahora sí le puede aplicar L'Hopital. Antes no. O sea, usted no le puede aplicar L'Hopital a esto, pero sí a esto. Entonces, de manera directa, L'Hopital solo para estos dos tipos de indeterminaciones. Pero usted puede acomodar para convertir una indeterminación a uno de estos dos tipos. La indeterminación de tipo infinito menos infinito, uno lo primero que hacía era mirar si de verdad era indeterminado o no, porque recuerden que a veces esto daba menos infinito, a veces esto daba más infinito, pero a veces sí era indeterminado. En los casos en los que sí es indeterminado, lo que hacíamos era realizar la resta, obviamente aquí había una resta de funciones, realizar la resta de funciones y automáticamente esa indeterminación pasaba a la forma infinito sobre infinito.
Una vez en la forma infinito sobre infinito, ahí aplicamos pues todas las estrategias que vimos el corte pasado. En este caso, una vez usted tiene la indeterminación infinito sobre infinito, automáticamente aplica L'Hopital. L'Hopital es muy fácil, ya les muestro qué es L'Hopital, pero por ahora les estoy mostrando para qué sirve. Sirve para evaluar límites que están indeterminados de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Para eso sirve. Ahora sí vamos a lo que es. ¿Qué es L'Hopital? El L'Hopital me dice que cuando estoy frente a ese tipo de indeterminaciones, lo que hago es sacarle la derivada de manera independiente a cada una de las funciones. Entonces, límite, y ya sé que me da 0 sobre 0. Entonces, automáticamente lo que me dice el L'Hopital es, vuelva a tomar el límite cuando x tiende a lo mismo, esto no cambia, pero ahora no a las funciones normalitas como las tenía, sino a sus derivadas, o sea, a la derivada de f de x sobre la derivada de g de x. Ojo, no es a la derivada de f de x sobre g de x, no es a esta derivada, porque esto hay que aplicarle regla de derivación. Derivada de la primera por la segunda menos de la segunda por la primera. No es esto, es más fácil, es derivada de la primera, olvidándose de que existe la segunda, sobre derivada de la segunda, olvidándose de que existe la primera. Y ya, a este resultado vuelve y le aplica el límite. Muy seguramente ahí ya aparezca el límite, ya aparezca el valor L. Si al usted volver a aplicar límite, le vuelve a dar 0 sobre 0, vuelve y aplique el orbital. Y así sucesivamente hasta que le dé un número. Si después de aplicarlo unas 3 o 4 veces no le da nada, es muy posible que este límite no exista y entonces, de nuevo, para esos casos, lo que queda es el camino de los límites laterales. Límite por la derecha y límite por la izquierda. Vamos por acá, a ver algún casito. Acá, primer caso. Tengo esta función, este límite, perdón, cuando x tiende a 2 de esta expresión. Por acá esto da, al reemplazar acá por 2, esto me da 4 menos, esto me da 2 y esto sigue siendo 2. Como se dan cuenta acá, 4 menos 2 da 2 menos 2, 0 por este lado, arriba da 0 y abajo. Esto da 4 por 3, 12, más 3 por 2, 6, esto da 18, menos 18, esto da 0. Como estoy en indeterminación de tipo 0 sobre 0, automáticamente voy a aplicar L'Hopital. ¿Qué es L'Hopital? Límite, cuando x tiende a 2, eso no cambia. ¿De quién? De la derivada de lo que está arriba, o sea, de 2x menos 1, sobre la derivada de lo que está abajo, 6x más 3. Y vuelvo y tomo el límite. Al volver a tomar el límite, si estoy de buenas, ahí ya se va la indeterminación. Por ejemplo, en este caso, ve acá. Esto me da, arriba me da 4 menos 1, 3. Y abajo me da 6 por 2, 12 más 3, 15. Ya no hay indeterminación, ya salió el límite. Esto es 3 quinceavos que se puede simplificar a un quinto y se acabó. Eso es L'Hopital. Entonces es para el caso de funciones donde límites indeterminados. Con funciones polinómicas no se ve como tan importante el L'Hopital, pero mírenlo para un caso como este. Ustedes se acordarán de el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. Esa es una indeterminación del tipo seno de 0 sobre 0. El seno de 0 es 0. Y 0 sobre 0. Eso me da indeterminación 0 sobre 0. Y cuando uno tiene la indeterminación 0 sobre 0, el camino es factorizar. Pero uno dice, ¿y acá qué factorizo? Se acordarán que cuando vimos esto en límites, nos fuimos al teorema del emparedado para poder demostrar que esto es 1. Este límite es el límite trigonométrico notable con base en el cual podríamos calcular el resto de límites trigonométricos. Y es que el seno de x sobre x, esto da 1.
pero para llegar a este 1 nos costó trabajo, nos llevó casi una hora de clase para poder llegar hasta ahí. Ahora con L'Hopital no. Con L'Hopital, como nos dio 0 sobre 0, pues sencillamente al aplicar L'Hopital nos dice que esto es el límite cuando x tiende a 0 de derivada del seno de x, coseno de x, sobre derivada de x, 1. O sea que esto es el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x sobre 1, coseno de x. Al reemplazar, esto me queda coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1. Entonces, de manera inmediata, lo que el corte pasado nos costó 45 minutos más o menos para llegar a esta demostración, acá con L'Hopital nos costó 45 segundos y ya llegamos a lo mismo. Entonces, L'Hopital termina siendo importante, obviamente no aplica para todos los casos. Es importante y yo creo que con esto concluyo la clase del día de hoy. Si no es 0 sobre 0 o no es infinito sobre infinito, no aplique L'Hopital. Basta con aquí cambiar un datico, un numerito. Vamos a decir límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos x, voy a poner acá en vez de menos 2 más 2. Sobre, abajo voy a dejar lo mismo, 3x al cuadrado más 3x menos 18. Si aplico L'Hopital de entrada, porque yo dije, L'Hopital es tan fácil que automáticamente me entrega el valor del límite sin mayor esfuerzo, entonces tendría que decir que esto es lo mismo que en el caso anterior, 2x menos 1 sobre 6x más 3. Y esto, al igual que en el caso anterior, volvería a darme un quinto. Porque lo que cambié no tenía que ver con x, luego la derivada no cambia, y al reemplazar daría mismo un quinto. Y me iría contento a esperar que me apareciera el 5 en ese límite. Y resulta que no. Como esto no era una indeterminación del tipo 0 sobre 0, no le podía aplicar L'Hopital. Si usted reemplaza acá, aquí termina dándole 2 al cuadrado menos 2 más 2 sobre 3 por 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 18. Abajo yo ya sé que da 0, pero arriba me da dar 4 menos 2, da 2 más 2, 4. 4 sobre 0. En términos de límites, 4 sobre 0 es infinito, tiende a infinito. Entonces, este límite no es un quinto, este límite es infinito. Craso error por aplicarle L'Hopital a algo que no admitía L'Hopital. Recuerden, L'Hopital para 0 sobre 0 o para infinito sobre infinito, no más. Bueno, las otras, si logra modificar cualquier indeterminación que usted logre, hacerle algún arreglo para llevarla a alguna de estas dos, pues bienvenido. Después de que estén estas, aplíquele L'Hopital. Antes, no. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, 3 y 5. Dejemos acá. Próxima clase, por favor, dudas. Resolvemos todas las dudas, inquietudes que tengan. Yo igual voy a traer preparada una clase por si no hay dudas, pero la idea es que ustedes aprovechen. Esa es una clase que en realidad se la ganaron. Fue producto de una negociación ahí entre estudiantes y los administrativos. Se la ganaron, ya que se la ganaron, aprovechenla con dudas. Está diseñada no para adelantar temas, sino para resolver dudas y dejarlos listos para el parcial. La fecha de entrega del trabajo no se modifica, sigue siendo para el 13 de junio, así estaba. Los nuevos lineamientos dijeron que se extendiera hasta el 13 de junio, lo que pasa es que nosotros ya la teníamos extendida hasta el 13 de junio, entonces ahí no hay nada que nos implique. Sigue siendo para el 13 de junio hasta las 11:59 de la noche. Y la autoevaluación, lo mismo, hasta el 13 de junio a las 11:59 de la noche, pero ya está habilitado para que lo hagan. Pues ya pueden ir a hacer la autoevaluación, ojalá lo hagan ya, no se gastan 2 minutos. Y el trabajo, en la medida en la que lo vayan terminando, súbanlo a Athena. Entre más rápido lo tengan, pues más rápido les voy evaluando y para ustedes mejor, porque pronto yo les evalúo, ustedes pueden ver ahí su nota.
Entonces, ahí está. Nos vemos de hoy en 8 para repaso. Vayan haciendo la guía, vayan subiendo la guía. Y la autoevaluación, ojalá hoy todos terminen con la autoevaluación ya hecha. Compañeros, nos vemos de hoy en 8. Gracias, profe. Feliz tarde. Igualmente, feliz tarde, feliz fin de semana. Listo, profesor. Feliz fin de semana. Bueno, hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Buena tarde. Buena tarde.